En la última lección hemos examinado las compuertas lógicas básicas que crean todos los circuitos de toma de decisiones en dispositivos digitales. Todo el equipamiento digital de hoy día está construido con circuitos integrados, los que combinan capacidades concentradas de toma de decisiones y memoria con aplicaciones especializadas en diversos tipos de componentes y familias. En este programa usted se familiarizará con la lógica transistor-transistor, abreviada TTL o T cuadrado L. TTL es una de las familias o grupos de circuitos integrados lógicos disponibles más populares. Los dispositivos TTL se construyen con tecnología de transistores bipolares. Los transistores bipolares internos se conmutan entre corte y saturación para crear los niveles lógicos alto-bajo. Ya que por su naturaleza los dispositivos TTL son bipolares, se dice que son una lógica de mucha demanda de corriente. Aunque en el presente los dispositivos TTL son bastante populares, sus requerimientos de corriente de fuente de alimentación representan un inconveniente. Eventualmente la mayoría de los dispositivos TTL serán reemplazados por otros circuitos integrados que utilizan menos corriente. Los dispositivos TTL se producen para uso comercial o industrial y para uso militar. Los circuitos integrados TTL comerciales o industriales se numeran en la serie 7400. Los dispositivos TTL militares se encuentran en la serie 5400. Aunque existen diferencias menores en tolerancia de temperatura, requerimiento de voltaje y encapsulado, sus funciones lógicas permanecen iguales. Examinemos brevemente las tres diferencias entre los dispositivos 7400 y 5400. La primera diferencia es entre los límites de temperatura de operación. Un dispositivo comercial 7400 funcionará entre 0 grados centígrados y 70 grados centígrados. Un dispositivo militar 5400 funcionará entre menos 55 grados centígrados y 125 grados centígrados. Los dispositivos 5400 necesitan una tolerancia de fuente de alimentación más amplia que los dispositivos 7400. Los dispositivos 7400 pueden alimentarse por una fuente de voltaje de 5 voltios más o menos 5%. Pero los dispositivos 5400 deben alimentarse con 5 voltios más o menos 10%. Existen diferencias de encapsulado también. Los dispositivos 7400 están disponibles en plástico moldeado de bajo costo, así como en cerámica sellada de mayor costo. Esto es porque la cerámica es más estable dimensionalmente cuando se le expone a rangos de temperatura más amplios posibles con los dispositivos 5400. En esta lección nos concentraremos en los dispositivos 7400, ya que, excepto por estas diferencias específicas, ambos grupos funcionan idénticamente. La familia lógica TTL 7400 está constituida por diversas subfamilias. Estas subfamilias se denominan basadas o bien en velocidad o en consumo de potencia. Antes de discutir dos de estas subfamilias en detalle, usted debe entender el concepto de compromiso, velocidad, versus consumo de potencia. Hasta hace algunos años, si se diseñaba una compuerta lógica TTL para conmutar más rápido, entonces debería consumir más potencia. Con más potencia, el dispositivo disiparía más calor hacia el ambiente. Pero un dispositivo con un área pequeña puede disipar solamente una cantidad de calor. El tamaño del encapsulado y los valores de componentes internos limitaban la velocidad de conmutación de los circuitos integrados TTL. Recientemente, nuevos desarrollos tendieron a reducir el significado de este compromiso de velocidad versus consumo de potencia. Aunque el concepto permanece importante cuando se discuten dispositivos más antiguos.
Para estudiar los dispositivos TTL de las dos subfamilias más importantes y entender el significado del compromiso velocidad versus consumo, examinaremos las hojas de especificaciones para una compuerta NAND cuádruple de 2 entradas 7400 en el manual de Signetics. Quad significa 4 compuertas por cápsula. 2 entradas significa que cada compuerta posee 2 entradas separadas, y NAND significa que cada una de estas 4 compuertas realiza la función lógica NAND. Examinemos las tablas específicas DC y AC. Estas tablas contienen valores que indican las condiciones de operación típicas, mínimas y máximas. Utilizaremos la norma máxima o el peor caso, ya que este máximo está garantizado por el fabricante. Usted siempre considerará primero el máximo del peor caso. Estas dos tablas nos presentarán a la subfamilia 7400 estándar y Schottky de baja potencia y nos ayudarán a demostrar la regla de compromiso velocidad versus consumo de potencia. La serie 7400 es la denominada usualmente regular o TTL estándar. Nótese en la tabla de características AC que un circuito integrado NAND 7400 tiene una demora de propagación de bajo a alto de 22 nanosegundos. La demora de propagación es el tiempo en nanosegundos que el circuito de compuertas consume, haciendo que la salida de la compuerta responda a un cambio de la señal de entrada. La demora comienza cuando la señal de entrada cambia su nivel lógico. 22 nanosegundos después, la compuerta responde a este cambio de nivel de entrada y la salida de la compuerta conmuta de bajo a alto. Observemos ahora la tabla de características DC. Esta tabla detalla la cantidad de corriente de fuente de alimentación necesaria para hacer funcionar a las 4 compuertas. Note que una NAND 7400 en alto utiliza 8 miliamperios. La potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje aplicado. Podemos suponer que el voltaje E permanece constante en 5 voltios. El consumo de corriente I varía de subfamilia a subfamilia, y es un buen indicador de consumo de potencia del dispositivo. Nuestro 7400 consumía 8 miliamperios. 5 voltios por 8 miliamperios equivalen a 40 milivatios de potencia. Usted puede determinar de una forma similar la disipación de potencia para las subfamilias 74L, 74H y 74S. La comparación entre disipación de potencia y demora de propagación demostrará el compromiso velocidad versus consumo para todas estas subfamilias TTL antiguas. Los dispositivos 7400 que acabamos de examinar representan una generación antigua de subfamilias TTL. Las subfamilias TTL desarrolladas recientemente contienen importantes mejoras. Vayamos a la subfamilia Schottky de baja potencia. Estos circuitos integrados se designan 74LS, lo que significa 7400 Schottky de baja potencia. Esta subfamilia brinda la mejor combinación, alta velocidad y bajo consumo de potencia. Un vistazo a la hoja de datos revela que el 7400LS es levemente más rápido que un TTL estándar, 15 nanosegundos contra 22. Pero el consumo de corriente es menor a 1.6 miliamperios. Esto se traduce en 8 milivatios de potencia. La combinación de resistores internos mayores y diodos de enclavamiento Schottky ha producido a una subfamilia lógica que es la más popular de todas. Los dispositivos Schottky de baja potencia son tanto o levemente más rápidos que los TTL estándar, pero utilizan aproximadamente un cuarto de potencia. En esta nueva subfamilia TTL, el principio de compromiso velocidad versus consumo es un factor mucho menos significativo. Recientemente han comenzado a aparecer 3 nuevas subfamilias, la serie 74F, 74AS y 74ALS. 74F significa 7400 rápida. 74AS significa 7400 Schottky avanzada.
y 74 ALS se refiere a 7400 Schottky avanzada de baja potencia. Todas estas tres subfamilias están basadas en las nuevas técnicas de fabricación de alta velocidad con ahorro de potencia. Estas nuevas subfamilias ofrecen demoras de propagación equivalentes a las Schottky regulares y de baja potencia, pero con un ahorro significativo de potencia. Las ventajas de las nuevas subfamilias sobre las anteriores deben quedar claras. Manejan los datos rápidamente consumiendo poca potencia y son muy confiables. Estos desarrollos continúan disminuyendo la importancia del principio de compromiso-velocidad versus consumo. Usted está conociendo las principales subfamilias TTL y sus respectivas relaciones con el compromiso de velocidad versus consumo. A continuación consideraremos dos de los principales conceptos prácticos necesarios para entender la operación de TTL: requerimientos de fuente de alimentación y demora de propagación. Cuando miremos estos conceptos, nos concentraremos en los dispositivos 7400 estándar y Schottky de baja potencia 7400. Todos los principios discutidos también se aplican a las subfamilias 74H, S, LS, F, AS y ALS. Los números serán mayores o menores, pero los conceptos son los mismos. Todos los circuitos integrados TTL 7400 están diseñados para funcionar normalmente con más 5 voltios, más o menos 5%. Esto es 5.25 voltios a 4.75 voltios. Usted debe asegurarse de que cada terminal de fuente de voltios en cada circuito integrado reciba este voltaje de fuente. También debe haber un terminal de retorno a tierra. Los circuitos integrados TTL tienen una norma de tensión de alimentación máxima absoluta de 7.0 voltios. Cualquier intento de exceder este valor destruirá al dispositivo. La fuente de alimentación también debe tener la suficiente capacidad de corriente para alimentar a todos los circuitos integrados. Hay una buena regla práctica para determinar la corriente requerida por su circuito. Obtenga el total máximo del peor caso de corriente de alimentación para cada dispositivo, listado como I sub CC en la hoja de especificaciones. Incremente el número total por lo menos 25%. Para estar seguro que la fuente de alimentación puede producir ese valor de corriente en la norma constante, no pulsada, verifique la placa de la fuente de alimentación o mire la hoja de especificaciones que usualmente acompaña a la fuente. Finalmente se necesita un capacitor de 0.01 a 0.1 microfaradios por cada 4 circuitos integrados tipo compuerta. También se necesita un capacitor por cada circuito integrado tipo contador. Estos capacitores de desacoplamiento están conectados en el terminal de voltaje de fuente de circuito integrado directamente a tierra. El capacitor pone en cortocircuito a cualquier ruido de alta frecuencia o transistorios de conmutación producidos por la operación de la compuerta o contador. Antes de ir a la discusión de entradas y salidas, miremos rápidamente otro concepto. Hablamos antes de demora de propagación. La demora de propagación es el tiempo requerido por una salida de un circuito lógico para responder a un cambio de señal de entrada. Normalmente hay dos demoras que se indican en la hoja de especificaciones para cada dispositivo TPHL y TPLH. En este diagrama de circuito, cuando el voltaje de entrada va a alto, la salida del inversor irá abajo, un tiempo TPHL después. TPHL es la demora de propagación con la salida cambiando de alto a abajo. Cuando el voltaje de entrada va abajo, la salida del inversor irá a alto, un tiempo TPLH después. TPLH es la demora de propagación con la salida cambiando de bajo a alto. Cuando se conectan en cascada muchas compuertas, una después de la otra, el circuito lógico posee un tiempo total de demora de propagación TPD, que se encuentra simplemente sumando la demora de peor caso para cada compuerta. Por ejemplo, si cada compuerta AND en este circuito tiene una demora de 17 nanosegundos y cada compuerta NOR tiene una demora de 30 nanosegundos,
entonces el tiempo total de demora sería igual a 94 nanosegundos. Ya que generalmente se prefiere la operación de alta velocidad en circuitos digitales lógicos, la demora de propagación es un concepto importante a considerar. Si no somos capaces de determinar la demora de propagación de un circuito integrado, no tenemos forma de saber qué tan rápido puede cambiar el nivel lógico de un estado binario a otro. El análisis de tiempo de circuitos complejos de compuertas lógicas sería una tarea imposible. Usted aprendió acerca de la operación de compuertas lógicas digitales en una lección previa. Existen diferentes tipos de familias lógicas de las cuales TTL es una de las más ampliamente utilizadas. La forma más efectiva de determinar si una compuerta lógica está trabajando correctamente es medir los niveles de señales de entrada, predecir el nivel lógico de salida, medir para encontrar ese nivel lógico y a partir de sus mediciones, determinar si el nivel de salida lógico es correcto. Obviamente, para ser capaz de verificar de esta manera la condición de operación de una compuerta lógica TTL, usted necesita estar familiarizado con las características de entrada y salida de la compuerta. La salida de una compuerta TTL puede ser un alto o un bajo. 2.4 voltios es el voltaje mínimo garantizado por el fabricante para un alto B sub OH. En realidad, cuando esté en alto, el voltaje de salida de la compuerta será mayor que 2.4 voltios, cerca de 3.4 a 3.8. Cuando la salida de la compuerta está en bajo, el voltaje de salida B sub OL será menor que 0.4 voltios. De nuevo, este es un máximo garantizado para un bajo. En la práctica estará típicamente alrededor de 0.2 voltios. Con voltaje de salida de 0.2 voltios y 3.4 a 3.8 voltios, usted puede suponer que está realmente midiendo el voltaje colector-emisor de un transistor de conmutación dentro del circuito integrado. Cualquier voltaje de entrada mayor a 2.0 voltios es un alto denominado voltaje de entrada alto o VIH. Cualquier voltaje de menor a 0.8 voltios es un bajo denominado voltaje de entrada bajo o VIL. Las características de voltajes de entrada y salida para TTL que usted ha aprendido son muy importantes para localizar fallas. La comprensión de las características de corriente de entrada y salida para dispositivos TTL es necesaria para conectar correctamente entradas y salidas y para uso apropiado del abanico de salida y expansión. Cuando la salida de una compuerta TTL está en bajo, puede tomar corriente. Un dispositivo estándar 7400 toma un máximo de 16 miliamperios a través de su salida en bajo. Un 74LS00 toma un máximo de solo 8 miliamperios a través de su salida cuando está en bajo. Existen números similares para los otros dispositivos de la familia 7400. Estos valores figuran en el manual como corriente de salida en bajo o I sub OL. La corriente tomada es entregada desde la entrada de la siguiente compuerta. Una entrada estándar TTL que es llevada abajo entregará 1.6 miliamperios, mientras que en la entrada de un Schottky de baja potencia entregará solo 0.4 miliamperios. Estos valores figuran como corriente de entrada bajo o I sub IL en el manual y están precedidos por un signo menos. Ese menos indica siempre corriente entregada. La corriente tomada por la salida y entregada por la entrada son valores importantes cuando se verifica la condición de operación de una compuerta. Generalmente, si esos valores son correctos, los otros valores también lo serán. Ahora podemos completar el diagrama. Mire al dispositivo 7400 estándar. La salida del 7400 puede tomar 16 miliamperios. Con solo una entrada conectada a él como fuente de corriente, nuestra salida 7400 está subutilizada. Podemos tomar todavía 14.4 miliamperios a través de esta salida.
Si un dispositivo 7400 puede tomar 16 miliamperios y una entrada 7404 toma 1.6 miliamperios, entonces una salida TTL estándar puede manejar en forma segura a 10 entradas TTL estándar. Cada entrada suministra 1.6 miliamperios. Ya que hay 10 entradas conectadas a la salida, habrá 16 miliamperios de corriente tomados por la salida en bajo. Cuando una o más de una entrada se conecta a una salida, hablamos de abanico de salida. El abanico de salida es un número que indica cuántas entradas de circuitos integrados de la misma subfamilia pueden conectarse a una sola salida. Un dispositivo 7400 TTL estándar tiene un abanico de salida de 10. Esto significa que 10 entradas de la misma subfamilia pueden conectarse antes que ocurra un daño a la salida. Si conectáramos 12 entradas, la salida NAND se quemaría, porque, como usted puede ver con un cálculo rápido, hay demasiada corriente desde las entradas. En otras palabras, eso es 3.2 miliamperios más de los que la compuerta está diseñada para manejar. A menudo, cuando se hacen conexiones entre circuitos integrados de la misma subfamilia lógica, una entrada se denomina carga unitaria o UL. Entonces, se puede decir que dentro de una subfamilia TTL estándar, cada salida maneja o sale en abanico a 10 cargas unitarias. Consideremos cómo es una carga y una salida en abanico en una subfamilia Schottky de baja potencia. Encontramos que la salida de un dispositivo LS toma 8 miliamperios en bajo, mientras que las entradas LS originan 0.4 miliamperios cuando se llevan abajo. Esta ecuación nos muestra que en esta condición de salida en bajo, pueden conectarse 20 dispositivos Schottky de baja potencia a una única salida LS. Esto es 20 unidades de carga. Cuando la salida de la compuerta está en alto, actúa como fuente de corriente. Una salida TTL estándar entregará 400 microamperios cuando está en alto. Una salida Schottky de baja potencia entregará 400 microamperios cuando está en alto. Para ambos dispositivos, este valor de corriente se denomina corriente de salida alto, I sub OH, y está indicada con un signo menos en el manual. Esto significa que la corriente es entregada. Una entrada TTL toma corriente cuando se la lleva a alto. Un dispositivo TTL estándar tomará 40 microamperios cuando se le lleva a alto. Esta corriente se denomina corriente de entrada alto, I sub IH. Una entrada de dispositivo Schottky de baja potencia tomará 20 microamperios, denominado I sub H, cuando se le coloca en alto. Un cálculo rápido le dirá a usted que para los dispositivos TTL estándar pueden conectarse 10 unidades de carga a una salida cuando ésta se encuentra en alto. La salida de un dispositivo Schottky de baja potencia puede manejar 20 entradas LS. Para revisar brevemente, las salidas estándar y Schottky de baja potencia tienen las siguientes características de toma y entrega de corriente. Existen dos tipos de circuitos de salida disponibles en dispositivos TTL. Un tipo se denomina circuito de salida totem pole, llamado así por su configuración en forma de tótem. El transistor Q2 conmuta entre saturación y corte, dándonos 0.2 voltios y aproximadamente el voltaje de fuente de colector B sub CC a la salida de la compuerta con respecto a tierra. El transistor Q1 provee un pase o arranque de voltaje activo, yendo rápidamente a corte cuando Q2 satura. Cuando Q1 se corta, provee una alta resistencia para hacer caer todo el voltaje de fuentes de colector, excepto el voltaje colector emisor de Q2. Estos circuitos de salida totem pole conmutan muy rápidamente. Sin embargo, debido a la necesidad de Q1, el diodo y el resistor de 130 ohmios, Q2 no puede hacerse muy grande. Debido a su pequeño tamaño, Q2 solo puede manejar una corriente de colector máxima de 16 miliamperios.
así como un voltaje de ruptura pequeño entre su colector y emisor. Note que este valor de corriente es igual a la cantidad de corriente que un dispositivo TTL puede tomar en bajo en cero lógico. El otro tipo de construcción de salida se denomina salida a colector abierto abreviado OC. Este tipo de salida es así. Note la falta de resistor de 130 ohmios, el transistor de arranque de voltaje Q1 y el diodo. No hay arranque interno, entonces usted necesita agregar un resistor de arranque externo al circuito. Cuando el transistor de conmutación se satura y cae 0.2 voltios entre colector y emisor, caerán los restantes 4.8 voltios a través del resistor de arranque. Este resistor de arranque reemplaza todos los otros componentes de la etapa de salida totem pole. Ya que se omiten todos los componentes de soporte, puede hacerse más grande el transistor de conmutación. Entonces podrá manejar una mayor cantidad de corriente de colector y un voltaje de ruptura mayor denominado VCE desde colector a emisor. Ahora miremos algunas reglas de salida. Primero, no podemos conectar juntas varias salidas totem pole sin destruir una o todas las compuertas. Segundo, no exceda el abanico de salida en los circuitos de colector abierto o totem pole. Tercero, pueden conectarse entre sí las salidas de colector abierto sin daño. Este procedimiento se denomina cableado AND. Por ejemplo, considere este circuito. Las salidas de compuertas A, B, C y D tienen sus entradas colocadas para producir salidas en bajo. El LED está apagado porque las salidas A, B, C y D están todas en bajo. Y todas toman corriente. Recuerde, una salida en bajo toma corriente y es un circuito de baja impedancia, lo que pone en cortocircuito al LED. Si cambiamos los niveles lógicos para que A, B, C y D vayan a alto, entonces no hay compuertas que tomen corriente. El LED se encenderá. Solo cuando A, B, C y D están todas en alto, la corriente fluirá a través del LED. Entonces las salidas de las compuertas A, B, C y D forman un cableado AND, simbolizado por este diagrama. Las compuertas que usted ha visto y utilizado en los módulos anteriores poseen dos estados de salida, alto y bajo. Nuestro último tema tiene que ver con las propiedades especiales de algunos dispositivos TTL con salidas de 3 estados. He aquí el símbolo para una compuerta NOR de 2 entradas con salida de 3 estados. Note el terminal de control de habilitación. Cuando consideramos compuertas con salidas de 3 estados, consideramos alto, bajo y abierto, o con alta impedancia, como las 3 condiciones de salida. He aquí su tabla de verdad. Note que cuando la línea de control de habilitación activa en bajo está en alto, la salida de la compuerta está siempre en alta impedancia, millones de ohmios, no importando qué está pasando con las entradas lógicas. Solo cuando el terminal de habilitación está activo en bajo, la salida de la compuerta responderá a los niveles lógicos de entrada. La habilidad de la salida para alcanzar un estado de inactividad y un estado de no existencia eléctrica virtual denominado alta impedancia le permite a usted conectar muchas compuertas a la misma línea de transporte o bus de datos y entonces a través de la línea de control de habilitación elegir qué dispositivo estará sobre la línea de bus en un momento determinado. Este procedimiento se denomina multiplexado y brinda gran versatilidad al circuito. En este diagrama hay 3 compuertas NOR con capacidad de 3 estados. Todas las salidas están conectadas a la línea de bus D0. Todas las líneas de habilitación de las compuertas NOR están en alto. Entonces ninguna de las compuertas está conectada eléctricamente a la línea de bus. Todas están en una impedancia muy alta. Entonces no toman ninguna corriente de la línea de bus. En efecto, no están conectadas eléctricamente. Si colocamos un bajo en la línea de habilitación de la compuerta NOR número 1, la salida de esta compuerta colocará un bajo en el bus. La salida de las compuertas NOR 0 y 2 están todavía en tercer estado.
no tiene efecto sobre el bajo colocado en la línea de bus por la compuerta número 1. Tampoco el bajo colocado en la línea del bus tiene ningún efecto sobre ellas. Solo un dispositivo tiene acceso a la línea de bus D0 en cualquier tiempo dado. Este concepto de control de acceso es la clave para la comprensión posterior de cómo un microprocesador controla a varias decenas de circuitos integrados físicamente conectados a él. El secreto es que todos los circuitos integrados conectados al microprocesador son de 3 estados. Una combinación de señales de control desde el microprocesador permite que solo un circuito integrado sea habilitado fuera del tercer estado en cualquier momento dado en el tiempo. Echemos un rápido vistazo a lo que hemos aprendido en esta lección teórica. Los dispositivos de lógica transistor-transistor o TTL utilizan tecnología de transistores bipolares para crear los niveles lógico alto-bajo en circuitos integrados. La familia lógica TTL7400 está compuesta por diversas subfamilias, con diversos niveles, velocidades versus consumo de potencia aplicables a cada una. Este concepto significa que cuanto más rápido conmuta una compuerta TTL, más potencia utiliza. Para las nuevas subfamilias, el compromiso velocidad versus consumo ya no ejerce el mismo significado. Vimos que los requerimientos de operación de los dispositivos TTL se encuentran rápidamente en el manual de datos u hoja de especificaciones. También encontramos el tiempo de propagación o tiempo que necesita la salida de una compuerta lógica para responder a un cambio de la señal de entrada. Aprendimos que el conocimiento de valores de voltaje de entrada y salida de la compuerta es importante para localizar fallas. Cuando la salida de una compuerta TTL está en bajo, esta toma corriente. Esta corriente es entregada desde la entrada de la siguiente compuerta cuando esa entrada está en bajo. Cuando está en alto, una entrada TTL se convierte en tomadora de corriente. Y cuando es llevada a alto, la salida de la compuerta TTL es una fuente de corriente. Los dispositivos TTL se construyen con dos tipos posibles de circuito de salida de 2 estados totem pole y colector abierto. Algunos dispositivos TTL se construyen con salidas de 3 estados. En vez de la salida simple bajo y alto que hemos visto hasta aquí, las compuertas con salidas de 3 estados pueden ir a alto, bajo o alta impedancia, también conocido como abierto. Como resultado de la comprensión de las características de la lógica transistor-transistor, usted está ahora mejor preparado para utilizar y reparar dispositivos TTL en una variedad de aplicaciones digitales.